iniciar nuestra reunión 252 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, con un tema interesantísimo. ¿Qué ha pasado en los primeros 60 días del gobierno de Donald Trump? Nuestro invitado Julio Londoño Paredes y quien nos va a hacer la moderación, Antonio José Díaz. Yo de Julio me voy a referir a algo muy, muy corto que en tres campos se ha destacado en el militar, diplomático y académico colombiano. Como militar llegó a ser general honorario del ejército. En el campo diplomático, pues nuestro ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Barco. Y en la parte académica, actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Y nuestro moderador que nos acompaña desde Bucaramanga es Antonio José Díaz Ardila. Somos compañeros del Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga de los jesuitas. Posteriormente, él hizo arquitectura en la Universidad Javeriana y yo hacía medicina, compañeros de colegio y de universidad, diferentes facultades. Y actualmente Antonio José es el director del Teatro Santander en Bucaramanga, que es el equivalente al Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Entonces, sin más preámbulos, Antonio José, te paso la palabra y de ahí pues ya iniciamos con Julio. A las 7:30 de la noche terminamos porque pues nuestro invitado Julio Londoño puede acompañarnos hasta esa hora. Tiene la palabra, Antonio José. Le ruego el favor a todos que apaguemos la parte del audio para no tener interferencias. Gracias. Gracias, Jorge. Y un honor presentar esta reunión porque yo, viendo la hoja de vida y conociendo lo que ha hecho el doctor Julio durante toda su vida, pienso que no hay ningún colombiano que tenga la experiencia práctica, real y académica que tiene él, como usted lo dijo, en varias embajadas y prácticamente casi siempre que lo nombraron era para solucionar problemas gravísimos del país a nivel internacional y lo ha hecho muy bien. Y el tema de Trump nos tiene a todos bastante inquietos, porque uno habla con los amigos y unos piensan que llegó el Redentor y otros piensan que el mundo se va a acabar. Y obviamente tratando uno de ser equilibrado, ni lo uno ni lo otro, y como decía el pastuso, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente con esas palabras le doy la bienvenida al doctor Julio y estamos todos expectantes de los temas que él nos va a ilustrar. Muchas gracias. Bueno, Antonio José y Jorge, para mí es una enorme satisfacción y una honra también, primero que tú seas el moderador, Antonio José, y segundo estar en este grupo de amigos tan fundamental, una, una base de pensamiento, de posiciones que es extraordinaria en este momento en Colombia. Así es que estoy a tus órdenes, Antonio José, como tú quieras, para hacer un diálogo entre todos, como tú lo desees. Bueno, como habíamos hablado, eh, oímos la conferencia tuya, oímos tus comentarios y en la medida en que vayan apareciendo las preguntas al final de tu intervención, entonces hacemos un diálogo porque yo creo que muchos tienen unas inquietudes y prácticamente cualquier cosa que tú plantees van a generar muchas más inquietudes entre los asistentes. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que el, el señor Trump, ante todo, está tratando de pasar a la historia de los Estados Unidos. Es una mezcla, por decirlo así, de Theodore Roosevelt, que fue el autor, como todos sabemos, de la separación de Panamá de Colombia, y de Reagan, uno de los presidentes más populares en los Estados Unidos.
Entonces, él está precisamente en eso. Todos recordamos perfectamente que no solamente la campaña de Trump para la presidencia de la República del país, sino también las campañas generales que hubo de los candidatos y precandidatos en los Estados Unidos se refirieron fundamentalmente a la migración por una parte, a la inseguridad por la otra, a la situación económica igualmente y al papel de los Estados Unidos en el mundo. Yo creo que se podrían resumir en términos generales las cosas en esa forma. Entonces, el señor Trump entró desde el primer día con los temas de la migración y de las deportaciones correspondientes, eh, cosa que conmovió a los Estados Unidos y al mundo porque no creyeron los países que la acción y la actitud del señor Trump fuera a ser tan enérgica en ese sentido. La verdad es que, de acuerdo a las informaciones que yo tengo, en los Estados Unidos, especialmente la clase media del país y la clase dirigente también, estaban verdaderamente hastiados y asfixiados por las migraciones que se estaban presentando procedentes, entre otros, de América Latina. Eh, en algunas ciudades donde se había caracterizado por el ambiente de tranquilidad y seguridad, empezaron a aparecer, y hay que decirlo en esa forma, grupos de venezolanos que se metían a las casas a robar, cosa que no había pasado nunca, que se trataban de robar automóviles, desvalijar automóviles, etcétera. Eso generó una sensación de inconformidad general en los Estados Unidos, empezando por los latinos mismos. Los latinos estaban viendo, los latinos establecidos en los Estados Unidos, estaban viendo que la presencia de los migrantes irregulares en los Estados Unidos estaban perjudicando su propia estabilidad en el país. Entonces hay primero esa condición y el señor Trump procedió en ese sentido. Y está todavía en esas. Él está todavía en ese proceso. Hemos visto las decisiones que ha tomado y han sido sumamente enérgicas. Por decirlo en alguna forma, eh, muchos países han tenido que aceptar de buena o de mala gana lo de las migraciones. Yo creo que esencialmente de mala gana. Tenemos la experiencia con el caso de Colombia en un inicio. El presidente Petro censuró que los migrantes que habían sido los colombianos, que habían sido deportados desde los Estados Unidos, llegaran en aviones militares norteamericanos a Colombia y que llegaran esposados, etc. Esa actitud tuvo que ser cambiada posteriormente, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que todas las deportaciones en los Estados Unidos, que habían deportado muchísima gente, entre otros muchísimos colombianos, siempre seguían el mismo procedimiento. Eh, con respecto a Venezuela, pues todos sabemos también cuál fue la reacción. Eh, entonces, ahí, en una actitud cambiante por parte del señor Maduro, últimamente tuvo que aceptar nuevamente que los venezolanos pudieran ser deportados de los Estados Unidos a Venezuela en aviones militares, incluso de los Estados Unidos, en un momento determinado. Señalando que la decisión que se había tomado por los Estados Unidos con respecto a la migración era injusta, que simplemente que el hecho de que un venezolano fuera como tal, nacional venezolano, y que tuviera tatuajes en su cuerpo, lo candidatizaba para la deportación. Pero, en fin, Maduro tuvo que aceptarlo y está aceptando esa condición que naturalmente también en alguna forma creo que en el fondo hay un interés de los Estados Unidos sobre porque Venezuela
sigue siendo, de todas maneras, uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Y naturalmente los Estados Unidos en alguna forma preservan la reserva estratégica que puede haber de petróleo, especialmente teniendo en cuenta la situación ambivalente de los países árabes y de Irán, naturalmente. Entonces, eh, eso es la actitud que está tomando. Habilitó Guantánamo y sigue en eso. Incluso se ha presentado últimamente una polémica interna en los Estados Unidos, como ustedes habrán visto, porque el señor Trump ha invocado para la deportación sin fórmulas de juicio a una antigua ley del siglo XVIII con respecto a la seguridad en los Estados Unidos, cosa que no ha sido aceptada por un juez en los Estados Unidos. Entonces, están en ese debate y yo creo que Trump está dispuesto a hacerlo. Sobre ese asunto de la migración, para solamente parar ahí, yo creo que Colombia, a mi juicio, ha salido favorecido. Estimados amigos, la situación en el tapón del Darién era verdaderamente dramática. Yo estuve allá hace relativamente poco tiempo, hace unas semanas, unos meses, y la situación era alarmante. No solamente el hecho que cerca de 500.000 personas habían entrado por el tapón del Darién hacia los Estados Unidos, con todos los problemas de carácter social, económico, de salud que se pueden presentar en el área, que son gravísimos y complicadísimos. No solamente eso, sino que, como todos sabemos, la migración hacia los Estados Unidos en el tapón del Darién estaba administrada por el Clan del Golfo y cada persona que salía tenía que pagarle al Clan del Golfo una suma que variaba entre 125 y $150 por persona, alimentando pues un grupo armado colombiano de esas características en una situación como la del Chocó y el norte de Antioquia, que era verdaderamente de anarquía, situación que todavía no se ha modificado definitivamente, a pesar de que la migración se ha detenido. Ahora es a la inversa. Ahora están regresando los migrantes también por el tapón del Darién, algunos, pero hay se devolvió otra vez el fenómeno de la migración. Yo creo que nosotros, con los dolores de cabeza que hemos tenido con los migrantes, fuera de los 3 millones de venezolanos que tenemos en nuestro territorio y los 500.000 de todas las nacionalidades y de todos los pelajes que estaban entrando por el tapón del Darién, a nosotros esa actitud por lo menos nos ha favorecido, al menos temporalmente. Entonces, esa es la situación, por una parte, en lo que se refiere a la migración. En la misma forma, el señor Trump ha actuado con respecto a la seguridad interna, que es muy vinculada con la migración. Ha tomado medidas severas en ese sentido, le ha dado facultades especiales a la policía para actuar y ha utilizado incluso la Guardia Nacional en un momento determinado para actuar en determinados sectores, especialmente en la frontera con México. En todo este vaivén, el primer país, el más afectado de todos inicialmente era México, obviamente que es el paso obligado hacia los Estados Unidos. Todos hemos visto cómo la presidenta de México, haciendo una demostración, un alarde de entereza, de firmeza, de claridad y de tino, ha manejado las cosas con los Estados Unidos de manera tal que las amenazas que había puesto el señor Trump, no solamente de imponerle aranceles a los productos mexicanos, sino también incluso de bombardear en un momento determinado ciertos sectores en la frontera en territorio mexicano, se han modificado completamente. No es que esté exenta de eso, sino que lo ha manejado con mucho tino, con cuidado y con entereza, teniendo en cuenta además que es un gobierno de izquierda, pero
con condiciones y características muy especiales. Yo creo que le está dando un ejemplo a América Latina y al mundo sobre su comportamiento y su actuación en eso. Yo creo que ese es el primer punto y Trump está dispuesto a sacarlo adelante. Vamos a ver hasta dónde puede ir. No es fácil en un momento determinado deportar a todos los migrantes ilegales que hay en los Estados Unidos. Eso es absolutamente imposible. Eh, y naturalmente para nosotros tienen algunos efectos, porque el lugar de entrada de muchos ha sido precisamente el tapón del Darién. Tenemos el caso de unos medio centenar, un poco más, un centenar y medio, perdón, de migrantes que están en las selvas de Panamá, en la provincia del Darién, viendo a ver si los colocan en territorio colombiano, que fue el lugar de entrada, o los mandan a sus lugares de origen. Entonces, en esos están este problema de la migración, y yo creo que en ese sentido, lo más importante es recordarle a la gente que no se vaya para los Estados Unidos eh, ilegalmente, porque en este momento las condiciones no los favorecen y puede ser muy complicado para ellos y sus familias. Eso con lo que se refiere a la migración y a la seguridad en términos generales. Bueno, eh, eh, igualmente en esos asuntos de migración ha optado por medidas como pedirle a la Corte Suprema de Justicia que entre a estudiar la posible eliminación o la actuación frente a una disposición de la Constitución de los Estados Unidos en una de sus enmiendas, que es la posibilidad de que todo nacido en los Estados Unidos tiene derecho a la Carta de Naturaleza norteamericana. Entonces le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia, porque fue muy atacado en un momento determinado al dictar una orden diciendo que ya los nacidos en los Estados Unidos no tendrían esos privilegios a menos que fueran hijos de residentes que estaban legalmente establecidos en los Estados Unidos. Entonces, la cosa es por todos los lados en ese sentido. Ha tenido críticas, pero la impresión mía es que en los Estados Unidos, de acuerdo a las informaciones que tengo, en general la gente ha recibido bien esa situación, con críticas, obviamente, y especialmente por parte del Partido Demócrata. Eso en primera instancia. Yo agregaría ahora otro punto que es fundamental y que tiene que ver con nosotros también, que son las ambiciones territoriales del señor Trump en estos 60 días. Todos sabemos la situación que está planteada, no solamente con Canadá, que generó por primera vez en muchísimos años una situación muy seria, desavenencias con Canadá, un país de esas características que en alguna forma era una seguridad y una tranquilidad para los Estados Unidos, al decir que Canadá debía convertirse simplemente en un estado de los Estados Unidos. Eso llevó incluso y contribuyó a una crisis política interna en el Canadá y al cambio del primer ministro, como ustedes saben. Luego, obviamente, está el caso de Groenlandia. Groenlandia, que como ustedes saben, es una colonia danesa. Y la población es muy reducida. Hay una población de unos 56.000 habitantes, no más. Es mínimo. Y los Estados Unidos tienen en el norte una base militar de hace muchos años. Pero de todas maneras, los Estados Unidos quieren consolidar su control, no solamente por los recursos naturales que puede haber en la plataforma continental de Groenlandia, sino por el control estratégico del Ártico, que es en este momento un centro geopolítico de la mayor importancia en que están metidos China, Rusia, la Unión Europea, los países nórdicos, etcétera. Entonces, los Estados Unidos consideran que es importante hacerlo. Los habitantes de Groenlandia han rechazado de alguna forma esa situación
y se dirigen más bien a una decisión que ya estaba tomada por el gobierno danés, que era darles la independencia. La independencia. Posiblemente en el momento en que ellos asuman la independencia, que puede ser una cosa en muy breve tiempo, les dé la alternativa de incorporarse en lugar de estar con Dinamarca, estar con los Estados Unidos. ¿Quién sabe a qué costo? Yo creo que no demasiado. Tienen los suficientes millones para que los 56.000 habitantes de los viven en Noruega, que viven en Groenlandia en este momento, lo pueden aceptar. Sigue el problema del Canal de Panamá. El señor Trump saltándose, obviamente, los tratados internacionales, el Tratado Torrijos-Carter, incluso el Tratado de Montería firmado entre Panamá y Colombia, inicialmente le dijo al presidente de Panamá que debían suspender unas concesiones que se le habían dado a empresas chinas para el manejo portuario en los dos extremos del canal. El presidente de Panamá, como todos recordaremos, rechazó indignado esa situación. Dijo, eso no es posible, nosotros no aceptamos, somos un país soberano, independiente, etcétera, etcétera. Pero apretó más la tuerca y en un momento determinado, sorpresivamente, el señor presidente de Panamá canceló las concesiones o las que tenía otorgadas a empresas chinas, empresas portuarias chinas en los dos extremos del canal. Cambió de posición con una extraordinaria rapidez y ha anunciado que va por más, que va por el resto, por el control del canal de Panamá, porque él no puede aceptar que los buques norteamericanos estén pagando una fortuna por el paso del canal de Panamá, habiendo sido ellos los que vieron, etcétera, etcétera. Me temo que en un momento determinado habrá acuerdos entre Panamá y los Estados Unidos con miras a darle facilidades a las embarcaciones y a los buques norteamericanos al paso por el canal. El único país que tiene ese derecho en este momento es ajeno a los Estados Unidos y es Colombia. Entonces, ahí hay una situación que es la demostración de que el señor le tuerce el brazo a un país, naturalmente que Panamá no es una potencia ni ninguna cosa, pero le tuerce el brazo a un país y logra sus propósitos. Veremos a ver qué otro territorio llama la atención. De pronto, San Andrés o alguno de esos, no sabemos. Tiene esa condición y está empeñado también en pasar a la historia como el que acrecentó, aumentó el territorio de los Estados Unidos en alguna forma y que generó una situación especial e importante en cuanto a sitios estratégicos para los Estados Unidos. Bueno, adicionalmente, este señor ha dicho que es el ángel de la paz y obviamente le ha tocado enfrentar dos guerras de entrada, la guerra del Medio Oriente por una parte y la guerra entre Rusia y Ucrania por la otra. Señaló que él lograba la paz entre Rusia y Ucrania. Hubo un episodio espantoso en la Casa Blanca, como todos vimos, con el señor Zelensky, que le dijo todo tipo de cosas. Y sorpresivamente, el señor Zelensky se plegó a lo que dijo en un momento determinado Trump, cambió de actitud, dijo que Ucrania quería tener la mejor relación posible, que estaba muy agradecido con los Estados Unidos por la cooperación que le había dado. Cambió Zelensky, que no es el presidente de Panamá, con una gran rapidez de las cosas, haciendo ver la importancia extraordinaria de la cooperación norteamericana en la guerra que está librando en este momento.
Entonces, el problema que tiene Trump es que es ambivalente, se contradice. Un día dice una cosa y al otro día dice lo contrario. No se puede confiar en él. Los empresarios no saben qué hacer. Los países no saben qué hacer. Los países de la OTAN tampoco saben qué hacer porque es una persona que tiene esas características de subidas y bajadas, tiene un síndrome muy especial, eh, una especie de Júpiter, entonces tiene una condición muy complicada en ese sentido y obviamente, a mi juicio, el principal problema es generar incertidumbre ante la ambivalencia y las contradicciones constantes que tiene su propio gobierno, tanto en la parte nacional como en la parte internacional. Eh, también eh, este señor, pues todos sabemos lo que dijo con respecto al Medio Oriente, que él se hacía cargo de la Franja de Gaza, de los palestinos, que mandaba a los palestinos a diferentes países y empezó a presionar para que pudieran migrar en un momento determinado hacia Egipto, hacia Jordania, etcétera. Y ahora, pues, ha advertido sobre la acción militar sobre Yemen, eh, advirtiéndole a Irán que no se metiera en la pelea. Todos sabemos que los hutíes están apoyados por Irán y que no se metiera porque sería sumamente complicado. Entonces, está en eso. Eh, una situación muy especial y muy complicada. Está en esas condiciones. Por último, o no por último, sino para parar por ahí, eh, una cosa que había dicho desde su primer mandato era que él no estaba dispuesto a que los Estados Unidos siguieran poniendo la plata, las armas, los soldados y la sangre norteamericana para defender a Europa y que era tiempo ya de que los señores europeos se defendieran solos y que actuaran solos. Entonces, esa es la condición, eh, que lo hicieran solos, que se fueran desprendiendo y curiosamente los europeos empezaron a caer en cuenta de que eso era así o que podría ser así. A pesar de las contradicciones de Trump, empezaron a hablar, como ustedes saben, por iniciativa de Macron, de un ejército europeo y todos los países de Europa empezaron a incrementar, a modernizar sus tácticas, a rearmarse, a reorganizarse militarmente. Entonces, una cosa que Trump había dicho desde tiempo atrás en su primer mandato y que repitió ahora, está empezando a ver en alguna forma y le ha dado resultados. Eh, bueno, igualmente, igualmente tenemos otra situación que hay que tener en cuenta. Tenemos el problema con China. El síndrome de Trump es China, no solamente por la guerra comercial. Entonces, en este momento, Rusia empeñada en la guerra con Ucrania, Rusia empeñada en la guerra con Ucrania, debilitada hasta cierto punto, complicada, por decirlo menos, en la guerra con Ucrania, entonces tiene características muy especiales, una situación muy difícil. Y por lo tanto, el rival es China, que está surgiendo como tercero en discordia. Se le ha metido al África, se ha metido en el Medio Oriente, se ha metido en América Latina, se está metiendo en todas partes. No solamente con las inversiones, el caso que vimos del Canal de Panamá fue evidente. El gobierno chino se indignó con los empresarios chinos que estuvieron de acuerdo en salirse de Panamá. Entonces, es una competencia de carácter geopolítico muy importante en el momento en que China está señalando que ha llegado el momento de recorporar a Taiwán definitivamente
al territorio continental chino y que naturalmente no se vayan a meter con las islas Spratly del Mar del Sur de la China, porque ese es territorio chino. Entonces, hay una amenaza geopolítica evidente, comercial evidente, que la está viendo el señor Trump, que está percibiendo o está considerando que China es el enemigo, que China es el rival que tiene por delante. Entonces, yo quisiera parar por ahí, podemos seguir con otros elementos, pero no sé, Antonio, si podemos hasta este momento hacer algún comentario, ¿tienes alguna cosa que decir? Bueno, hay un tema que me parece muy importante conocer su opinión y es sobre el hecho de que todos los presidentes cuando llegan, y mucho más si son de un partido contrario al anterior, quieren marcar territorio, quieren demostrar que todos los problemas del país han sido causa del presidente anterior y que él va a ser totalmente distinto. Y Trump ha querido seguramente marcar eso y Biden en los últimos meses cometió unos errores bárbaros, unas equivocaciones, lo de la amnistía de su hijo y todas esas cosas que le dieron, digamos, posibilidades a Trump de marcar territorio, para repetir la palabra. ¿Qué opina usted de la actitud de Trump y qué tanto podríamos decir ha sido culpa de los errores de Biden de los últimos meses? Yo no creo que Biden haya cometido demasiados errores. Todos los presidentes de los Estados Unidos cometen errores. Eh, para no hablar, no extendernos mucho, recuerda tú dos o tres errores fabulosos. La invasión de Vietnam, por ejemplo, la invasión a Afganistán, la decisión tomada por Bush de atacar a Irak. Es decir, ha habido una serie de errores manifiestos en ese sentido. Yo creo que más que unas fallas de Biden, había un sentimiento general de los Estados Unidos de tratar de cambiar las cosas. Esa es la impresión que yo tengo. Unas cosas que venían desde atrás, eh, incluso ahora con la muerte de el expresidente Jimmy Carter, se volvió a hablar de los errores cometidos por Jimmy Carter, que fueron espantosos y que le costaron la no reelección en un momento determinado. Errores a juicio de muchos norteamericanos, especialmente de la derecha norteamericana. Entonces yo creo que más que errores de Biden, había una situación general en los Estados Unidos en que, entre otras cosas, había una situación económica buena, general, de acuerdo a los expertos, pero que el norteamericano en sí mismo, a pesar de estar en una situación económica favorable, no estaba bien en su día a día de carácter financiero. No sé si entre los asistentes Sí, quieren hacer algunas preguntas o solicitar algunas aclaraciones. sí, yo tengo una, Antonio José. Julio, tú haces un análisis para mí muy claro de América Latina, refiriéndose a México, a Colombia, a Venezuela, pero me queda una duda o una pregunta. ¿Tienes ese, mi amor? La relación Brasil-Estados Unidos o Estados Unidos-Brasil ha pasado de agache, no, ni para bien ni para mal. Yo no he oído nada a favor o en contra. ¿Tú cómo analizas eso? La posición de Lula ante Estados Unidos. Todos sabemos que cuando Estados Unidos le impuso visa a los brasileros para entrar a su país, los brasileros respondieron lo mismo y tengo entendido que hasta el día de hoy existe la visa de los americanos del norte para entrar a Brasil. La pregunta mía es, ¿por qué? ¿Por qué esa relación ha pasado así de agache, fría? ¿Cómo la ves?
Yo, qué piensa el uno del otro? Gracias. yo tengo la impresión, primero que Brasil es Brasil, ¿no? Por eso no nos podemos equivocar. Brasil siempre se ha considerado que es una cabeza de león y está entre los países más importantes del mundo. Siempre ha tenido pensado eso, no solamente en fútbol, sino en todas las cosas. De otra parte, como todos observamos, la reacción inicial por los migrantes fue brasilera. Cuando llegó un avión de los Estados Unidos al Brasil con unos migrantes brasileros que han sido deportados. Hubo un escándalo, protestó el presidente del Brasil, etcétera, pero después se acallaron otra vez. Entonces, yo creo que en el fondo los brasileros se dieron cuenta de que el señor Trump era una persona sui generis. Y como todos sabemos, Brasil tiene una cancillería que es Itamaraty, de experiencia, objetivos, hábiles, inteligentes, que moderan necesariamente la actitud del presidente. Entonces, si el presidente del Brasil pensaba tener en un momento determinado unas actitudes de esas populistas, de tercer mundo, de independencia, yanquis go home, etcétera, eso se lo cambiaron rápidamente porque yo creo que la Cancillería brasilera se dio cuenta que el señor Trump era un personaje sui generis que había que manejar con cuidado eh, y que de todas maneras para los intereses brasileros era mejor tener un low profile, por lo menos en algunos puntos frente a los Estados Unidos. Esa es mi impresión. Gracias. Silvio Zuluaga había pedido la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. El punto que yo quisiera preguntarle es el siguiente. Estos 60 días de Trump han sido supremamente intensos. Usted como un diplomático, como un hombre que negocia, ¿cree que cuánto tiempo puede durar esto? Porque yo creo que estamos yendo de un mundo bastante sofisticado, como el que estamos viendo en este momento, a un mundo exageradamente simplista, como el de Trump. Por ejemplo, en socialmente, eso de los transgéneros, de los LGTB, del aborto, en esa forma tan radical, pues es algo que tiene que reversar nuevamente, tal vez a un justo medio. Pero me parece muy simplista todo lo que está haciendo Trump. En energía, más inversión en fósiles, en energías fósiles y nada en energía solar, ni en coches eléctricos. En la parte económica, pues un comercio proteccionista, cuando la interacción comercial ahora eh, es supremamente eficiente. En educación, no admite la disensión, lo que pasó con la Universidad de Columbia, los estados islámicos. Entonces, ese camino hacia un simplismo en la vida americana, ¿cuánto tiempo va a durar? Y lo otro es por el modo. Realmente es un modo realmente cruel. Eh, yo creo que cada uno de nosotros mira su casa, su apartamento, así sea un tugurio, como la mayor adquisición de la vida. Y desterrar 2 millones de palestinos, así las casas estén destruidas para construir una riviera, es realmente un comportamiento bastante cruel. Lo mismo con Ucrania. Lo más importante para Trump es cobrar la deuda, sabiendo que de los 128.000 millones que ha dado Estados Unidos, 100.000 son de ayuda humanitaria y 28.000 de préstamos. Pero él dice, no, me pagan 500.000, no garantizo nada y me lo pagan en tierras raras, en petróleo o en lo que sea, según sus palabras. Extorsión, lo que ha dicho con con la firma legal está Wise a prohibir que todos sus abogados entren a los edificios gubernamentales
y él se entrasó por 40 millones de pesos que le dio la firma para pagar gastos legales. Completamente insensible. 2, 3 millones de empleados federales a los cuales los consideran corruptos e ineficientes. Que haya corrupción y que haya ineficiencia es cierto, pero realmente el sistema de seguridad social es un hombre completamente o un estilo completamente insensible. Y lo que yo veo que internacionalmente solamente ha ganado en Colombia y en Panamá. Con México no ha podido, con Canadá no ha podido, con los BRICS tampoco. Tú dices que la Unión Europea está eh, invirtiendo más dinero en armamento. Eso es verdad, pero ¿a qué costo? Perdieron completamente la confianza en Estados Unidos y ahora están desesperados buscando alianzas con China, con los BRICS, con India. Eh, y realmente no ha tocado a China, por lo menos payasamente, diría yo, como ha tratado a los otros países, porque China es China. Entonces, yo no sé esto hasta cuándo puede durar este comportamiento tan irracional, tan cruel, tan insensible, extorsionando y tan poco diplomático. ¿Qué tanto puede durar eso en el mundo? ¿No habrá algo que pueda suceder para parar eso? Muchas gracias, Silvio. Tu análisis es perfecto. Te faltó simplemente una cosa, que se ha iniciado otra vez la época del macartismo. Tú lo señalaste, la sacada de funcionarios del Departamento de Estado, la acabada del del Departamento de Educación, es decir, de todo, se está volviendo al macartismo. El que no está conmigo está contra mí, y en esas anda. Eh, entonces, yo no sé, esa pregunta tal vez no la pueda contestar José Luis Ramírez, que está aquí presente y que vive en Washington, eh, porque yo creo que eso va hasta cuando el pueblo norteamericano lo resista, eh, porque todo eso empieza en un momento determinado a jugar en contra del ciudadano norteamericano, incluyendo la migración, ¿no? Que están diciendo, bueno, va a faltar mano de obra en algunas partes, eso va a ser complicado, etcétera. Se están presentando atropellos a los derechos humanos, se está incurriendo en una serie de fallas de diferentes características, las cortes están empezando a actuar y están empezando a revisar decisión por decisión. En fin, yo creo que él está jugando esencialmente también a la visión interna de los Estados Unidos, de decirle a los norteamericanos, todas estas cosas que yo estoy haciendo es para devolverle a los Estados Unidos nuevamente la condición de ser la primera potencia o la única potencia del mundo. Entonces, está jugando a eso. Creo que todo está orientado en esa forma. Yo no creo que él tenga mucha visión internacional, sino que está jugando específicamente a eso, a aprovechar la coyuntura que está presentándose internacionalmente para volver a los Estados Unidos otra vez la gran potencia que él siempre consideró que debían tener y que muchos norteamericanos, especialmente de clase media y de la derecha norteamericana, así lo consideran. Entonces, quién sabe hasta qué punto pueda llegar. Esa pregunta se puede hacer en varios países. A José Luis le corresponde doble intervención. Primero, porque ha levantado la mano, y segundo, porque el maestro Londoño lo invita a comentar qué ve él en Washington. Antonio José, mil gracias a Jorge por la invitación. Y bueno, es que lo grave de estar con el maestro es que el maestro suele hacerle al alumno las preguntas más complejas. Él tiene la respuesta porque siempre ha sucedido así, pero le gusta mucho escuchar a los alumnos. Voy a tratar de decir algo que pueda pasar bien la lente del maestro. Pero antes de ir a este tema, Julio, de verdad, como siempre, mil gracias. Fíjate lo curioso, mientras estabas hablando me llegó en un chat que tengo una noticia de la BBC de Londres donde
uno de los temas centrales es que estamos volviendo a la época, perdón, de la cacería de brujas de los años 50 y el macartismo. Es decir, que sin que hubieras leído nada, hoy la BBC está tratando exactamente lo que acabas de decir, porque esto llegó ahora hace muy, muy poco tiempo. Entonces, ese es como un primer tema en el que coincido completamente contigo. Aquí hay una cosa, Julio, que me preocupa mucho y es la siguiente. María José, mi hija, como sabes, trabaja con un medio que se dedica a hacer verificación de datos, el fact-checking que llaman acá en los Estados Unidos. Y fíjate, dos temas centrales que fueron los que motivaron a una gran parte del electorado a que terminara votando por la opción de Donald Trump, que por lo demás ganó en todas las categorías. Era común en los Estados Unidos, como tú sabes bien, que se podía ganar el voto popular, pero se perdía el voto en los colegios electorales y se perdía la elección. Era así de sencillo. En este caso, Trump arrasó con todo, es decir, que hubo un apoyo popular sustancial. ¿Para dónde voy? Dos temas en concreto. El tema de la inseguridad debida a los migrantes. Trump logró convencer al electorado, y como tú decías, incluso latinos, de que la inseguridad se había vuelto insoportable en los últimos 3 años de la administración Biden, que el número de delitos, de criminalidad, de violaciones, de robos, había aumentado de forma tan sustancial que todo eso se debía a los migrantes. Como te digo, María José, que se dedica a esto permanentemente, buscaron allí en PolitiFact dónde estaban estas estadísticas que demostraban lo que Trump decía, y no hay un solo estudio estadístico que demuestre que la inseguridad aumentó en los Estados Unidos en los últimos 3 años de Joe Biden, sino que por el contrario disminuyó. Pero Trump logró posicionar el mensaje contrario y además logró posicionar el mensaje de que esa supuesta situación de inseguridad era debida a los migrantes. Tampoco hay estudios que determinen que eso es cierto, pero ahí quedó en la mente del votante. Y la otra, el tema de la economía. Logró posicionar en la mente del votante norteamericano que la situación económica era un desastre, que la inflación estaba en niveles como pocas veces se habían visto, lo cual era falso porque los economistas, y se puede hablar con muchísimos economistas en distintas partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, que demuestran cómo la situación económica había evolucionado de forma bastante favorable y que la macroeconomía estaba muy bien, faltaba que bajara un poquitico en algunos temas a la microeconomía, pero no había inconveniente. Es decir, eso como dos puntos que pueden explicar en buena parte el por qué el triunfo de Donald Trump. Y aquí voy para el segundo punto, y es algo de lo que decía ahora Silvio. ¿Qué va a pasar con esto a nivel interno y a nivel internacional? Y creo que tú también lo mencionabas, Julio. ¿En qué sentido? En primer lugar, la guerra comercial que ha desatado la imposición esta de las aranceles comerciales, las tarifas, como las llaman acá, contra China en la guerra que está arrancando, lo que pueda suceder con Canadá y eventualmente con México, donde está por ahora suspendido, pero que puede utilizarlas. Lo podría hacer con Colombia, lo podría hacer con otros países en la medida en que lo tenga como eh, su forma preferida de negociar, que es a través del matoneo, porque es su manera de actuar propia. Él es un empresario y como el empresario actúa bajo el concepto de costo-beneficio, ya comenzó a afectar aquí el bolsillo del ciudadano y tal vez es el único punto donde no le está yendo tan bien en las encuestas, aunque está por el 46% de las encuestas. Es decir, no está tan alto como él hubiera querido y ese es otro punto también ahí que da para hablar muchas cosas. Agarró a todo el mundo de sorpresa, se sabía que iba a ser complejo el panorama con él, pero nadie pensó que iban a hacer tantos cambios y tan rápido. Y en ese sentido, creo que el Partido Demócrata todavía no ha sido capaz de reaccionar. No hay nadie que aparezca, que tome la vocería del Partido Demócrata y que lidere algún tipo de oposición. Pero yo quería hacer un comentario, pregunta, Julio, muy breve. Cuando tú fuiste canciller, tomaste
unas posiciones, lo hemos hablado muchas veces contigo, que enaltecieron a Colombia en materia de política exterior. Y no lo digo de manera sencillamente amable frente al maestro, sino que fue una realidad concreta en la cual cambiaste el viejo concepto del respice polum, había que mirar hacia el norte, teníamos que ver la estrella polar, y tú partiste de la base de que tenía que ser lo que se denominó en ese momento el respice similia, y era ver a tus semejantes, hacer una cosa en la cual todos los actores de la comunidad internacional pudieran jugar de manera cercana sin dejar de lado a los Estados Unidos. Nadie quería tener malas relaciones. Y tú, me acuerdo, asumiste un liderazgo cuando el tema de la invasión de Estados Unidos a Panamá y el liderazgo aquí en la OEA como presidente de las sesiones extraordinarias que se dieron para manejar ese tema de la invasión, y también con un tema que te llevó a la OEA y que le ganaste a los Estados Unidos en ese momento. Era un pulso nada fácil de ganar por una decisión que había tomado un juez, había liberado a alguno de los Rodríguez Orejuela, alguna cosa así, y tú lograste que Estados Unidos desistiera de imponerle una serie de sanciones a Colombia y a sus productos. Entonces, para dónde voy es esto, Julio. Eh, si tú fueras el canciller de Colombia, viendo cómo están las cosas, no estoy diciendo necesariamente en este gobierno, o de algún otro país latinoamericano, me inclino a pensar por lo que has dicho que optarías por una situación similar a la de Claudia Sheinbaum, a la de la Cancillería de Itamaraty y la forma en que lo ha hecho Lula, en vez de entrar a confrontar con Trump mientras no se sepa realmente para dónde van estas cosas y esperar que el asunto se calme un poco, que tal vez es algo de lo que también expresó Silvio. Eso era lo que quería preguntarte, Julio, porque tú tienes esa visión de conjunto muy clara desde siempre. Y muchas gracias. Muy interesante tus observaciones, José. Yo creo que fuera de lo que tú has dicho, nosotros tenemos en este momento una espada de Damocles, que es la desertificación. Como ustedes saben perfectamente, de aquí al mes de septiembre los Estados Unidos deben tomar la decisión si desertifican o no a Colombia en la lucha contra las drogas, la lucha contra la cocaína, etcétera, etcétera. Las apreciaciones no son muy positivas en este momento sobre la actitud que va a tomar los Estados Unidos y menos el señor Trump. A pesar de que esta desertificación fundamentalmente es el congelamiento de los fondos que se utilizan para reforzar las fuerzas militares, las fuerzas armadas y la lucha contra el narcotráfico. Con un señor de estas características no sería imposible que, acogiendo la guerra que está señalando y que tú has dicho, que es la guerra de aranceles, de pronto aproveche para clavarnos unos aranceles a los productos colombianos, lo que a mi juicio sería absolutamente fatal. Creo que el gobierno colombiano está trabajando en ese sentido. Creo que hace poco hubo una comisión en Washington hablando precisamente sobre el particular, porque las consecuencias sí serían sumamente serias para Colombia. Y yo creo que el señor Trump sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango en ese sentido. Tiene esa posibilidad. No sería imposible que entre las cosas que diga, por ejemplo, señale que deben volverse a fumigar, por ejemplo, los cultivos ilícitos, una cosa de esas características. Entonces yo creo que Colombia debe actuar con mucha cautela en ese sentido y de ninguna manera generar impresiones como la que se generó con respecto a Panamá o a otros países. Creo que debe actuar con cuidado y una correcta dirección de las relaciones internacionales en este momento es más importante que nunca, porque tenemos una persona impredecible en los Estados Unidos que está haciendo todo tipo de cosas y que tiene ya, desde el primer momento, ha tenido en mente a Colombia. Hemos estado en el radar del señor Trump desde el primer momento.
Eso hay que manejarlo adecuadamente porque podría ser muy complicado para nuestro país por el simple hecho de que diga la cocaína sigue entrando por montones a los Estados Unidos, Colombia no ha hecho los esfuerzos necesarios para reprimir en los cultivos y la producción y puede en un momento determinado incluso hacer un link entre los acuerdos de paz y la proliferación de la cocaína, de la producción de cocaína en Colombia. No sería imposible que lo hiciera. Y decir, esos carteles que están funcionando en Colombia, esos grupos armados en un momento determinado, pueden llegar a ser una amenaza para la seguridad norteamericana. Cualquier pretexto que puede tener en un momento determinado para actuar en ese sentido. Julio, yo tengo un comentario. Toño, perdón que interrumpo. Sí, no, tranquilo. Es el siguiente. Obviamente, pues el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, pero mi pregunta es, ¿qué tanto poder tiene el señor Marco Rubio en toma de decisiones con los países y en este caso, llamémoslo con América Latina, en donde pues pienso que el presidente de un país y más el de Estados Unidos tiene tantas cosas en la cabeza que a mi criterio debe delegar mucho en una persona como Marco Rubio, digamos, el tema específico de algunos países como Colombia, en donde tengo entendido, y así es, la suegra de él es colombiana, de Marco Rubio. Entonces, no sé, la pregunta va, ¿qué tanto él, en lo que tú lo conoces, en toma de decisiones que favorezcan o no a Colombia en lo que estamos hablando? Quería que me comentara sobre eso y gracias, Julio. Bueno, yo creo que es difícil saber hasta qué punto llegan la autonomía que pueda tener Marco Rubio en ese sentido. Tengo la impresión que ha actuado en primera línea en algunos casos, incluso en el caso de las negociaciones con Ucrania con respecto a la paz en un momento determinado. Estuvo en Panamá, presenció la deportación de algunos migrantes que estaban en territorio panameño. Entonces, yo creo que él tiene un marco suficientemente grande por parte del presidente Trump, a pesar de que Trump no está ajeno a los temas. Marco Rubio, yo creo que uno de los objetivos que tiene es aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, él tiene que manejar las cosas también con mucho cuidado con el señor Trump. Con una personalidad como Trump, tratar de darle sombra o alguna cosa resulta sumamente peligroso. Y yo creo que él es lo suficientemente hábil para evitarlo, gobernador de la Florida, etcétera, etcétera, conoce muy bien América Latina y como tú lo señalas, conoce muy bien a Colombia por sus lazos familiares y además porque ha sido crítico en varias oportunidades de las situaciones en Colombia. Entonces, es un señor que eh, puede tener influencia evidente en el pensamiento de Trump y tiene esa condición porque está actuando, es uno de los secretarios que está actuando en primera línea con el señor Musk, que, pues, que es un zar en los Estados Unidos en este momento. Es que, Julio, perdóname, pero insisto, y ya voy a entrar con el tema más específico de Cuba. Marco Rubio, pues descendiente de cubanos, pienso que como buen cubano exiliado en la Florida, pues son los más resentidos precisamente con todo lo que vino desde Fidel Castro. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la palabra Estados Unidos con Cuba ha pasado como muy light, muy de agache, donde si algo pensaría yo de Marco Rubio es precisamente ver cómo
cobra todo eso que ha sucedido con todos los inmigrantes cubanos que viven en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué han sido tan light, sabiendo todos que gran parte de lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua y por qué no decir en Colombia, pues es por teorías y por enseñanzas que vienen desde allá? No sé, quería sobre eso, ¿qué piensas tú de lo que puede pasar, que hablaban ahorita en un futuro próximo de Trump con Cuba? Gracias. Mira, Jorge, yo tengo la impresión que la siguiente impresión. Primero, como tú sabes, los Estados Unidos volvieron a incluir nuevamente a Cuba como país auspiciador del terrorismo. Ese aspecto hiere fundamentalmente a los cubanos. Yo sé perfectamente porque estuve allá pues, durante 12 o 13 años y sé que ese factor los hiere profundamente. El hecho de que los coloquen como autores o auspiciadores del terrorismo es absolutamente fatal para ellos. No hay que olvidar que se habían hecho gestiones anteriormente para que Cuba saliera de esa lista. Se hizo cuando se restablecieron las relaciones con Cuba y posteriormente, pues también se tomaron medidas sobre ese particular. Colombia dijo, no, Cuba no es un país auspiciador del terrorismo, es un país que nos ha facilitado precisamente las negociaciones de paz y lejos de ser un auspiciador del terrorismo, es todo lo contrario, sino un auspiciador de la paz. Creo que en buena parte la intervención de Cuba en el proceso de paz de Colombia, no en todo, pero en una parte, ha sido para que lo consideren precisamente un propiciador de la paz y no un fomentador del terrorismo internacional. Entonces ahí hay esa cosa. La otra parte es que Cuba está atravesando una de las situaciones más graves a través de su historia. Un grupo de estudiantes míos estuvo hace muy pocos días en La Habana, en un viaje de estudios, y la situación en Cuba es alarmante. Nunca Cuba, de la revolución, tuvo una revolución en 1959 y posteriormente en el periodo especial, cuando se cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín, había estado en esas condiciones. Entonces, ellos tienen que manejar la cosa con cuidado porque saben muy bien que el arma que tiene Cuba en un momento determinado o la consecuencia inmediata es la migración hacia los Estados Unidos. Entre más aprieten las cosas, más riesgos hay que los cubanos se vayan en canoa o en llantas o en cualquier cosa o que traten de entrar a los Estados Unidos en alguna forma. Eso es lo que pienso en que la forma como que tienen que manejar las cosas. Marco Rubio sabe muy bien eso, manejó a la Florida, le ha tocado afrontar los casos en una y en otra condición, tanto de los migrantes como de los residentes cubanos. Entonces, tienen que tener cuidado, porque, como se dice vulgarmente, el momento en que adopten una posición mucho más severa a una Cuba que está en un estado espantoso, sería casi que un disparo, un tiro en un pie, como se dice usualmente. Una pregunta que surge siempre es exactamente cuál es el futuro y el presente también de la relación del presidente Petro con el gobierno americano, porque oye uno como contradicciones de que es buena, que es regular, que es peligrosa. Yo creo que el señor presidente Petro no se va a abstener de declaraciones, etcétera, porque es su modo de ser. En consejos de ministros o fuera del consejo de ministros, en cualquier pueblo, en cualquier condición, hace declaraciones y siempre en un momento determinado dice cosas que pasan absolutamente sorpresivas. Tiene al país hablando todos los días de él, de diferentes cosas,
porque todos los días hay una cosa diferente. Y durante 24 horas al día viene hablando al pueblo colombiano sobre eso. Entonces uno no puede evitar que en un momento determinado diga alguna cosa, pero ha actuado, digamos, dentro de ese contexto con alguna moderación. Fíjense ustedes que, entre otras cosas, envió una comisión o autorizó el envío de una comisión a Washington, que estuvo en contacto con los funcionarios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, estuvo el comandante general de las fuerzas militares hablando con las autoridades militares norteamericanas y pienso una cosa, eso ese por ahora no tengo ninguna información. Yo creo que Colombia va a comprar los aviones que tiene que reemplazar, van a ser aviones norteamericanos de última generación. Y en el momento en que Colombia compre aviones norteamericanos y no franceses o suecos, la situación se le va a arreglar bastante porque los Estados Unidos tienen esa condición, desafortunadamente. Julio, ¿cómo está la relación Chile-Boric-Trump? Me gustaría oírte porque pues también oye uno muy poco de eso, pero Chile es un país pues industrialmente muy desarrollado, pienso que con muchas exportaciones a Estados Unidos, tema de frutas, pero no sé, me gustaría oírte un poquitico sobre el concepto tuyo. Mira, yo creo que este caballero ha tomado acciones muy importantes. Primero, por ejemplo, la distancia que tomó con Venezuela cuando todos los países de la izquierda estaban en otra tendencia encabezado por Colombia, naturalmente. Ese señor fue lo suficientemente pragmático y objetivo de censurar muy gravemente al gobierno de Maduro y naturalmente trajo como consecuencia que hubiera en la práctica un rompimiento de relaciones entre los dos países. Ese es un gesto de independencia y de madurez. No importa de dónde hubiera llegado el presidente de Chile a ser presidente, que era un líder estudiantil, todo lo que uno quiera. Primero, eso. Segundo, Chile está atravesando también una serie de dificultades y de problemas que no se perciben muy claramente, pero tienen problemas muy complicados. Me decía una de las asesoras del presidente de Chile, que estuvo aquí hace pocos días, que una de las dificultades que tienen allá es también la corrupción. Pero la corrupción, curiosamente, una cosa que uno no se puede imaginar, por el contrabando. Hubo una especie de papá pitufo chileno, pero fundamentalmente con ropa de segunda clase, ropa usada, que era una mafia tremenda en Chile, que era sumamente difícil de controlar. Tienen problemas con los grupos indígenas, muy seriamente. Entonces, hay una serie de problemas y de cosas en que tienen que manejar las cosas con cuidado y creo que ha sido un hombre sensato que ha mantenido una posición que entre otras cosas está volviendo a una posición tradicional de la Cancillería chilena, que ha sido una Cancillería muy importante y muy seria. No hay que olvidar que sigue teniendo como vecino a Bolivia, que es un país de una inestabilidad tremenda, con reacciones complicadísimas, y, por otra parte, pues tomó también una posición muy clara con respecto a los migrantes, los echó para el Perú y el Perú para el Ecuador y el Ecuador para Colombia. Eh, entonces yo tengo una impresión, yo creo que a los Estados Unidos ven con buenos ojos un señor de estas características dirigiendo a Chile, porque les interesa que Chile sea un país estable y tranquilo como era anteriormente. Y yo creo que hay mucha gente frustrada, disgustada o molesta, según me lo dijeron a mí, con todos los disturbios que se presentaron, con todas las cosas que se presentaron en un momento determinado y que ahora están descalificando. Julio, otra pregunta que es la siguiente, o comentario con pregunta. Te la hago porque tú conoces perfectamente
la OEA, porque fuiste el representante pues, de Colombia ante la OEA, es qué posición irá a tomar el gobierno Trump con la OEA, ya que su candidato, que era el canciller de Paraguay, pues no, ni siquiera se presentó porque pues numéricamente estaba muy perdida la elección y era el candidato pues de Estados Unidos y es decir, tú ves que irá a tomar alguna represalia, llamémosla así, desde el punto de vista económico, sabiendo que el mayor aportante de fondos de la OEA es Estados Unidos. Quisiera oír tu opinión sobre eso. Jorge, sería un abuso de mi parte que estando aquí, uno de los mejores funcionarios de la Organización de Estados Americanos, asesor del secretario general, se quede callado y sea yo el que conteste. Entonces, José Luis Ramírez tiene la palabra. Ay, Julio, hoy me estás haciendo examen doble. No, ya esto lo hemos hablado con Jorge y lo hemos hablado con Julio. Eh, a ver, Jorge, dos cosas. Ahora que preguntaba usted lo de Marco Rubio, estuve hablando aquí con algunos amigos del Departamento de Estado. La percepción que hay es que quien está manejando de forma más directa las cosas con América Latina no es directamente Marco Rubio, quien está involucrado con temas mucho mayores como el de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de China, el tema del Medio Oriente, y lo está haciendo Mauricio Claver Carone, que es el enviado especial del presidente Trump para América Latina. De hecho, fue Mauricio Claver Carone la persona que actuó directamente junto con el embajador Daniel García Peña, con el ex canciller, en ese momento todavía canciller Luis Gilberto Murillo, y quien iba a ser la canciller entrante, hoy canciller Laura Sarabia, para que se pudiera buscar una forma de solución a lo que se veía como una catástrofe completa. Y Julio lo decía ahora, en el caso de que se lleguen a aplicar el tema de las tarifas, de los aranceles a los productos colombianos, sería gravísimo para el país y por supuesto que eso es lo que se percibe con respecto al tema de la desertificación, que hay funcionarios acá que consideran que eso ya va a ser un hecho. El gobierno y sus representantes están tratando de hacer la tarea, como decía Julio, a ver qué pasa por ese lado. Entonces, para donde voy con este tema es que al parecer el apoyo hacia el canciller paraguayo Rubén Ramírez vino directamente del lado de Marco Rubio, no del lado de Mauricio Claver Carone. A Mauricio Claver lo entrevistan en el Miami Herald 2 semanas antes de la elección y dice que él no ve con malos ojos que sea el canciller Albert Ramdin de Surinam quien ocupe la Secretaría General. Es decir, que se veía que había una fragmentación dentro del propio gobierno de los Estados Unidos frente a lo que se debería hacer eh, y el eventual apoyo que había hacia Rubén Ramírez. Lo cierto es que, y esta es una expresión de Julio que aprendí hace muchos años, Rubén Ramírez se quedó con el pecado y sin el género. Se quedó con el mote del apoyo de los Estados Unidos y el apoyo nunca se dio. Realmente Estados Unidos no se movió para apoyar su candidatura y Albert Ramdin, que tenía ya los 14 votos del Caribe, más otro grupo de países, inclinaron la balanza y terminó siendo electo por aclamación. La gran pregunta es lo que usted dice, Jorge, y es si puede haber algún tipo de retaliaciones con respecto a la OEA. Estados Unidos da el 49.9% del presupuesto de la organización y si llegan a sentir que la OEA no les es útil, sencillamente van a quitarle el apoyo. El dinero es mínimo, estamos hablando de 40 y pico de millones de dólares, es absolutamente nada para los presupuestos que maneja los Estados Unidos, pero no olvidemos, y Julio lo conoce muy bien, ya Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Algo similar habían hecho en su momento con algunos de los otros órganos de Naciones Unidas y no les temblaría la mano en hacerlo eventualmente con la OEA si la OEA no les es útil. O sea que ahí hay un gran interrogante sobre lo que pueda suceder. Vamos a ver
qué sucede con el nuevo secretario general, que es un hombre experto, diplomático, canciller, ya fue durante 10 años secretario general adjunto de la OEA, es, como él ha dicho, pragmático y en ese sentido se reunió ahora con el señor Cossack en el Departamento de Estado hace unos días y al parecer pues ya han estado mirando opciones hacia adelante. Creo que sería eso lo que yo podría responder, Julio. Gracias. Gracias, José. Ahí está la respuesta. Mejor imposible. Aquí en Bucaramanga vivimos mucho el tema de Venezuela, entonces nos preocupa especialmente lo que pase allá y el tema de Trump, hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede aguantar los dos, que ninguno de los dos es realmente una persona ni paciente ni tolerante, ¿no? Sí, yo tengo la impresión, bueno, la decisión que ha tomado el señor Trump de imponerle aranceles a los países que compren petróleo o gas venezolano es un precedente sumamente complicado. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque todos sabemos que la mayoría del petróleo venezolano lo están comprando China e India. Entonces, ¿cómo irán a hacer los aranceles que se van a imponer? Pues no sabemos muy bien cómo va a ser así. Es también una advertencia para el gobierno de Colombia, en alguna forma, ya que nuestro presidente había hablado en varias oportunidades que nos tenemos que afanar, que el gas, que el petróleo está en Venezuela, bueno, pero es también una advertencia. Vamos a ver, creo que eso se debe implementar el 2 de abril. Vamos a ver cómo va a funcionar y qué limitaciones se van a poner. Y como este señor Trump es ambivalente y en un momento determinado, en un momento de euforia, de efervescencia y calor, dice una cosa y después dice otra, veremos a ver si conserva esa situación. Ahí vi, por ejemplo, que ayer Venezuela capturó a una serie de delincuentes con un cargamento de cocaína, etcétera, etcétera. Creo que está haciendo méritos en un momento determinado frente a los Estados Unidos, porque el señor Maduro sabe muy bien, con toda la verborrea que tiene, que Rusia está muy complicada en este momento y muy ocupada. Tiene su guerrita ya, que es una cosa dramática. Y por otra parte, Irán está también en una situación sumamente complicada, con el señor Trump haciéndole todo tipo de advertencias, con la guerra en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, y no se van a meter a meterle el hombro, y mucho menos China se va a meter a hurgar en este momento en Venezuela militarmente o en otra forma, sino que es muy cautelosa en ese sentido. Entonces, yo creo que desafortunadamente el señor Maduro va a continuar. Lo lamento por Corina Machado, etcétera, etcétera, pero el señor Maduro va a continuar mientras los militares estén de acuerdo con eso, mientras tenga al señor Padrino López y a los 2000 generales que hay en condiciones excepcionales, estableciendo una diferencia abismal con el resto de venezolanos. Mientras estén los militares, están así. Ahora van a rearmar y modernizar el equipo militar, los venezolanos. Quién sabe con quién lo van a hacer. Pero ustedes saben perfectamente, y eso ya me había permitido señalarlo a un pasar, que los comerciantes de armas y los países que producen las armas, la venta de armas es un elemento fundamental de carácter político que juega en una forma definitiva en eso. Entonces yo creo que no sé cómo va a ser la renovación del equipo militar y están metidos los venezolanos ahora en el caso con Guyana. Fíjense ustedes que el 25 de mayo el señor Maduro va a hacer las elecciones para gobernadores y entre los gobernadores que van a ser elegidos va a ser el gobernador del territorio de Esequibo, que está en reclamación, está en propiedad de Guyana desde que se fundó la República de Guyana, que es territorio guyanés.
que no tiene dudas sobre eso de ninguna manera los guyaneses. Ya los norteamericanos mandaron unos buques hacia allá a darse una vueltica, teniendo en cuenta que hay unas compañías norteamericanas que están explotando petróleo en la plataforma continental de Guyana, precisamente en la plataforma derivada del territorio en reclamación que llaman los venezolanos. Venezuela ha pedido medidas cautelares para a la Corte Internacional de Justicia y el gobierno de Venezuela ha dicho que no le importan las medidas cautelares. Fuera de eso, hay países del Commonwealth que están ahí cerca y están los países de CARICOM, que es un medio natural que ha tenido Venezuela siempre. En el caso de una confrontación de cualquier clase entre Venezuela y Guyana, Venezuela tiene que partir de la base que Guyana tiene el apoyo, por lo menos el respaldo moral y político de los países de CARICOM. Ya lo han demostrado en ocasiones anteriores y seguramente estarán de ese lado. Y, y yo creo que están calculando muy bien cómo deben andar los pasos de aquí en adelante, pero desafortunadamente, y ojalá me equivoque, que el señor Maduro va a continuar hasta el año 2035. Yo tengo una pregunta. Yo vivo aquí, yo vivo aquí en los Estados Unidos y pues es tema de todos los días los aranceles, porque pues como sabemos Trump un día dice que va a subir, le va a poner arancel a la China, que le va a poner aranceles equivalentes a los países europeos, que vienen los aranceles para México, que vienen los aranceles. Entonces aquí se ha generado cierta expectativa de cómo va a ser la economía. ¿Cómo crees que va a ser la economía de los Estados Unidos? ¿Realmente hay un peligro de que haya una recesión económica en los Estados Unidos en la medida de que todos los aranceles pues, van a encarecer mucho los productos básicos de consumo de todos los días, incluso pues, de consumo diario? Y al ser Estados Unidos el mayor socio de Colombia, ¿esto cómo podría en un futuro afectar la tasa de cambio y el comercio entre los dos países? Es evidente, como tú sabes mejor que yo, pues ya en principio el señor Trump ha dicho que no hay recesión. Esas son mentiras de la oposición, que no sé qué cosa, que no hay recesión, mientras que otras fuentes señalan lo contrario. Yo tengo la impresión que más que la situación en los Estados Unidos en un momento determinado, hay consideraciones de carácter político que pueden funcionar con respecto a Colombia y nos pueden afectar a nosotros muy directamente. En este momento, lo he visto aquí con las embajadas correspondientes, hay mucha expectativa con respecto, por ejemplo, de China. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo van a ser los Estados Unidos frente a la situación colombiana? Porque, como tú dices, en un momento determinado, pues China, si encuentra un espacio, se mete. La embajada de China en Bogotá es una embajada muy activa y están sobre la sintonía. Entonces yo creo que hay más temores a una situación económica en un momento determinado derivada de decisiones políticas que pudiera haber una situación de alarma general por la recesión en los Estados Unidos, que no sé exactamente si la haya o no, no me atrevo, es un tema muy especializado, con contradictores y posiciones diferentes de lado y lado, incluso en los Estados Unidos. Ahí se genera también una pregunta y es, los países viendo que en Estados Unidos les van a cobrar un arancel muy alto, no van a buscar otros mercados y de pronto va a haber una reorganización económica a nivel mundial en donde muchos países van a comprarle directamente en la China y no van a comprar en Estados Unidos. Claro, ese es, sin duda, Rafael, ese es uno de los riesgos que tienen los Estados Unidos con todo lo que está haciendo. No solamente con las amenazas de los aranceles, sino con la política migratoria que está siguiendo. Eso puede suceder y naturalmente ya se está viendo, pero los Estados Unidos deben estar calculando perfectamente esa situación. Como el señor Trump
ha establecido la guerra de los aranceles, yo creo que todavía los chinos no tienen la capacidad suficiente para copar o afectar en una forma determinante la economía de los países. En Colombia, fuera del metro de Bogotá, pues ahí están metidos en algunas cosas, pero no es una cosa fundamental. Se metió en la construcción del puerto en el Perú, que ha alarmado pues a todos los países del Pacífico y a los Estados Unidos, pero veremos porque es perfectamente factible, porque el otro cliente, que sería el cliente evidente, el tercero sería China. Y los chinos están tratando de aprovechar la coyuntura que se les está presentando para abrirse en ese sentido. Lo están haciendo hábilmente y le están mezclando a esto un poco de política, de militarismo, etcétera. Rusia quiere de todas maneras tener como aliado a China en el conflicto con la OTAN. Y China está metiéndose, como hemos dicho, cada vez más en los conflictos africanos, etcétera. Entonces, sin duda alguna, muchos mirarán hacia allá, pero lo tienen que hacer, creo yo, con mucho cuidado y con mucho tiento, porque tenemos una persona impredecible en los Estados Unidos. Bueno, Julio, son las 7:29. Tú me has pedido el favor, porque contigo hasta las 10 de la noche hay tema, pero habíamos quedado porque tienes algo muy personal. Entonces, antes de terminar la reunión, quisiera yo en 20 segundos invitarlos a la número 253, que es un tema para mí de mucha importancia hoy de país. Invitamos al senador Carlos Fernández Motoa, que es pues considerado hoy en día el senador estrella de Cambio Radical, en que nos va a hablar un tema muy interesante y se le puso el nombre Entre la inacción y la esperanza. Y el moderador va a ser, no, aquí salió, va a ser Fernando Salgado. Va a estar acompañándonos Germán Córdoba, que es el presidente del partido Cambio Radical. Entonces, los invito a todos y esta reunión la tenemos el martes, como es nuestra costumbre, 1 de abril. Hoy miércoles fue por lo que ayer fue el partido de Colombia con Paraguay. Bueno, para ser muy exactos con el tiempo y por solicitud de Julio, ¿verdad? Julio, no me queda más que agradecerte el habernos acompañado y esta actualización muy objetiva que nos das sobre lo que han sido estos primeros 60 días del gobierno de Trump, que había mucha expectativa. Bueno, vamos a ver de aquí para adelante qué más sucede y seguramente, no sé, 2 meses, 3 meses te estamos invitando nuevamente para ver qué de todo esto se ha consolidado y qué no. Y lo mismo, agradecerle mucho a Antonio José Díaz por la moderación, la compañía y a todos los asistentes. Julio, ¿qué en un minutico? Última Muchas mensajito. gracias, Jorge. Primero, vuelvo a repetir, yo me siento sumamente halagado, sumamente honrado en poder dialogar en un foro de estas características. Realmente tiene un peso fundamental en el ámbito nacional, yo lo veo así, dada la calidad de los asistentes. La situación en este momento, como todos sabemos, para Colombia y para el resto del mundo es incierta, y especialmente para Colombia, porque desafortunadamente veo, y esa es una opinión muy personal, que el señor Trump, las características del señor Trump, en alguna forma también las tiene nuestro presidente. Entonces, en esas condiciones, es muy difícil saber con precisión por dónde se pueden orientar y tenemos que ver que se presenten los hechos en un momento determinado, a ver
por qué camino se sigue. Yo creo que en este momento la Cancillería colombiana tendría la mayor responsabilidad en muchos años. Y tendría que el presidente de la República, obviamente, aceptar y acoger si la Cancillería está pensando en una forma adecuada, seria, constructiva. Pues hay algunos funcionarios, el viceministro de Relaciones Exteriores, que era un funcionario muy destacado de la carrera diplomática y consular de Colombia, que estuvo en Washington mucho tiempo. Es una garantía, digamos, dentro de la Cancillería, pero es que la Cancillería se ha extendido y se ha acrecentado de una forma tremenda. Así es que incluso es difícil saber exactamente para dónde vamos, porque el contexto actual es muy difícil, es casi impredecible. Muchas gracias, Julio, ¿verdad? Por esas palabras finales que no dejan de preocupar y sobre todo, lo hablaste en un momento dado, lo que es y lo que implica. Tuve la oportunidad de conocer en Brasilia todo lo que es Itamaraty, todo lo de relaciones exteriores, que seguramente en la próxima invitación lo hablaremos con San Carlos de Colombia. ¿Qué hay de parecido y qué hay de diferente? Eso es, mitos y realidades de cada uno, pero eso da para reafirmar todo lo que estás diciendo. Entonces, pues muchas gracias, Julio, porque sabemos o sé del compromiso que tienes y bueno, son las 7:34 y espero vernos próximamente. Gracias a todos los asistentes y mañana esto queda Gracias. grabado por YouTube. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, Feliz Rafa, noche. gracias por la compañía desde Miami. Claro que sí, Jorge. Un abrazo. Eso. Gracias, Rafa. Seguimos. Así, tú Seguimos hablando. haciendo Chao, Jorge. feria allá en Estados Unidos. Empresario Sí. colombiano en Estados Unidos. Poquitos pueden decir eso. Irme Muy aquí, bien. Jorge. Un abrazo para Irme. Gracias a Chao. todos. Hasta Bueno, luego. buenas noches.